Buenas tardes a todos, mi nombre es Irving González y a nombre del comité organizador de Expo Pyme 2022 le doy la más cordial bienvenida a este espacio. La conferencia que está a punto de iniciar se titula Pymes Familiares, cómo hacerlas crecer sin desintegrarse en el intento. Y estará a cargo de Israel Alejandro Molleda Gaspar, a quien le damos la más cordial bienvenida y quien a continuación les platicaré un poco más. Es ingeniero industrial y de sistemas por el ITESM, con especialidad de Marketing Management por la Universidad de Phoenix en el año 2007. Diplomado en Supply Chain Management por parte del ITESM en el 2003, Finanzas Corporativas de la UANL en 2011 y Gestión de Empresas Familiares en la UDEN en el 2018, además de curso de Negocios Internacionales por la Universidad de Comillas en Madrid en el 2003. Como parte de su experiencia profesional, trabajó como consultor para London Consulting Group del 2003 al 2005 en Venezuela, Perú, Colombia. Del 2005 al 2010 residió en diferentes ciudades de Estados Unidos, trabajando como Business Developer de empresas latinas y consultor de investigación de mercados para MinCode. Desde 2010 es socio director de Complem Consulting Group, brindando consultoría y capacitación para pequeñas y medianas empresas de México. Es mentor de Hacking Health en TechSalud y del Centro de Atención a Pymes, Gobierno del Estado de Nuevo León. Desde 2018 es mentor y consultor del Centro de Empresas Familiares UDEM, es experto en planeación estratégica y profesionalización de empresas y estudios de mercado. Pues adelante, Israel, bienvenido y comenzamos con la conferencia. Gracias. Nomás para probar, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto. Oye, qué buena tecnología esto de los audífonos. No tengo que andar gritando. Bueno, pues muchas gracias por interesarse en este tema, que para mí fue un tema... ¿Puedo bajarme o puedo estar arriba? Sí, me siento más cómodo acá abajo. Fue un tema que descubrí de rebote. O sea, realmente ya tenemos 12 años con el despacho atendiendo pequeñas y medianas empresas, pero no le estábamos dando un tratamiento familiar. Estábamos atendiendo empresas desde una metodología muy objetiva, muy de mejores prácticas, de temas de toma de decisiones lógicas, cuantitativas, como se espera que se resuelva los problemas de las empresas. Sin embargo, nos topamos varias empresas en donde al ir resolviendo sus problemas de rentabilidad o sus problemas de ventas, en vez de que se resolvieran los problemas, se agudizaban los problemas. Nos tocó una empresa por ahí del 2015 en donde ya la querían vender la empresa porque tenían muchas broncas entre los hermanos, eran 3 hermanos. Y ellos me decían, cuando esta empresa, si a esta empresa le va mejor, vamos a resolver nuestros problemas entre familia. Y entonces estuvimos trabajando 2 años con ellos, la empresa creció muchísimo, pero los problemas se fueron agudizando y cada vez las broncas entre ellos eran más fuertes y los gritos y las maldiciones, y yo no entendía porque al ya haber resuelto los problemas empresariales, los problemas familiares seguían pasando. Y entonces en un café me topé a un muy buen amigo, el doctor Ángel Vázquez, que él trabajaba dentro del Centro de Empresas Familiares. Le platiqué del tema y me dijo, pues es que estás hablando con una familia y las familias se manejan con una dinámica distinta. Y entonces empecé a meterme en la parte de empresas familiares y empecé a conocer un poquito de los consejos y los protocolos. Y antes de meterme al mundo de la empresa familiar ya con un conocimiento, yo antes decía que teníamos que separar la familia de la empresa, y hoy me doy cuenta que es imposible. En una empresa familiar no puedes separar la familia de la empresa. Lo que tenemos que ver es cómo le hacemos para en el camino establecer los protocolos, las reglas de juego, para que la familia pues no caiga en tantos conflictos y la empresa siga creciendo. Entonces eso es lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a ver algunos de los mejores prácticas que implementamos en las empresas familiares con el objetivo de que crezcan, pero que se minimicen pues los conflictos o los riesgos de algún quiebre, ¿no? No estamos exentos, siempre va a haber elementos familiares que pueden detonar una u otro conflicto, pero la idea es que al menos estos conflictos
de las empresas no peguen en la familia y que los conflictos de la familia no peguen tanto en las empresas, ¿no? Muy bien. Creo que no funciona. Ya, hay que prenderlo. Muy bien, entonces vamos a hablar ahorita de las características de las empresas familiares, una explicación breve de los 3 círculos que conforman las empresas familiares, una fórmula de gestión, cómo hacer para saber cuál es el nivel estructural de gestión que requiere una empresa familiar. No podemos tratar a todas las empresas familiares igual, dependen de en qué generación están, depende pues la industria, hay industrias que son un poquito más complejas que otras, depende qué tanta apertura hay hacia este tipo de mejoras, depende la generación, si es primera, segunda, tercera generación. Vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar de las implicaciones de los cambios generacionales y me voy a aclarar mucho en lo que es la profesionalización y la institucionalización de las empresas familiares, que son 2 puntos diferentes que convergen en algún punto, pero que son importantes identificar este roadmap de maduración. Y por último, una herramienta de análisis que les voy a compartir de forma gratuita en nuestra página web. Ahorita les voy a pasar la liga en donde pueden descargar este documento de forma gratuita y pueden hacer un análisis sobre la complejidad familiar y la complejidad empresarial en la que se encuentran, para que ustedes vayan viendo qué tanto nivel de estructura o qué tanto nivel de protocolo requieren para su empresa familiar. Supongo que aquí la mayoría o trabajan en una empresa familiar, o son dueños de una empresa familiar, o van a formar una empresa familiar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguien que no? ¿Todos estamos en el mismo nivel? Ok, muy bien. Entonces creo que todos estamos bastante interesados en este tema. Muy bien. Voy a abrir con esta gráfica que agregamos recientemente, en donde se hizo una encuesta a nivel mundial de cuáles son los puntos que más valoran las personas dependiendo del país, en donde ponen el nivel de importancia entre la familia, el trabajo, los amigos, el tiempo de relax, la religión y la política. Y si se fijan, en casi todos los países, lo que predomina, el valor más importante es la familia, seguido en algunos casos por el tema de amigos, en algunos casos por el tema familiar. Aquí tenemos México y Colombia, que bueno, pueden representar muy bien la cultura latina, en donde está primero la familia y luego el trabajo, ¿no? Pero nunca vamos a toparnos en donde el trabajo sea antes que la familia. Y eso pues ya nos va diciendo cómo se van tomando decisiones en las empresas familiares, ¿no? En donde pesa mucho más a veces la emoción, pesa un poquito más la historia, la dinámica familiar. En una empresa familiar, las dinámicas de toma de decisión empresariales son muy iguales a cómo se toman decisiones en la familia. O sea, si dentro de la familia el que manda es el papá, en la empresa familiar seguramente va a mandar el papá. Si manda la mamá, seguramente la empresa familiar va a mandar la mamá. Si alguno de los hijos es más destacado que otro y a otro lo tienes relegado y los metes a trabajar a la empresa familiar, seguramente también a la hora que distribuya los puestos y la compensación, así va a estar reflejado. La dinámica familiar se mezcla a la hora de meter de la gestión en la empresa familiar. Entonces es muy importante reconocer cuál es tu dinámica familiar y que reflexiones si esta dinámica familiar es la que realmente requiere la empresa, o ocupas cambiar algo de tu dinámica familiar para que la empresa pueda avanzar correctamente, ¿no? Muy bien, algunos puntos, porque me han preguntado qué es una empresa familiar. Una empresa familiar es aquella en donde una o varias familias poseen más del 51% de la empresa, ¿no? O sea, no ocupan ser dueños absolutos de toda la empresa. Mientras más del 51% poseen el 51% de las acciones de la empresa, ya se considera una empresa familiar. Algo muy interesante es que representan el 83% de las empresas en México. Por ahí alguien hablaba del 87% de todas las empresas, pero es del 83%. Cuando hablamos de pymes, pues sí, de las pymes representa casi el 90% de las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Son optimistas, son leales y son resilientes. Recientemente hicimos una encuesta en el Centro de Empresas Familiares de la UDEM, en donde veíamos los impactos post pandemia en empresas familiares, y nos dimos cuenta que aquellas empresas familiares
en donde la segunda generación estaba empezando a tener un poquito más de involucramiento, resistieron un poquito más al tema de la pandemia porque se adaptaron mejor a la tecnología, porque supieron innovar, porque supieron cambiar la forma en la que estaban haciendo las cosas. Entonces, siempre lo que van a ver es que una empresa familiar va a aguantar mucho más que una empresa no familiar, ¿no? En una empresa familiar tú le puedes decir a tu amigo o a tu familiar, oye, hoy no tengo para pagarte, dame chancita y te pago la otra semana o te pago en 2 meses, ¿no? En una empresa no familiar, pues no le vas a decir eso a un empleado, ¿verdad? O sea, el empleado va a decir, espérame, yo aquí vengo porque ocupo trabajar y porque ocupo ganar dinero, ¿no? Entonces, las empresas familiares tienen estos elementos que los diferencia de las empresas no familiares. Sin embargo, el 60% de las empresas familiares presenta o reporta que tienen algún conflicto entre ellos. Y ojo, estos son los que dicen que tienen conflicto. Hay muchos conflictos que no se dicen, que te pueden reportar que no hay conflicto, pero a la hora que les cargas y que preguntas, pues te das cuenta que de repente este hermano no le habla a o de repente empieza a ver que el papá duerme en un cuarto y la mamá duerme en otro cuarto, y se ve a la hora de la toma de decisión que no se hablan. Nos ha tocado atender empresas donde los hermanos no se hablan y uno es compras y otro es ventas y no se hablan. Cuando en una empresa, pues el de compras tiene que estar muy pegado con ventas porque tiene que ver que tiene que suministrar para vender, no se hablan. Y no se hablan en la familia, no se hablan en las reuniones y no se hablan en la empresa. Y tienen ahí un mensajero entre ellos para que se estén pasando mensajes porque no se hablan, ¿no? Entonces, así de complejo nos toca a veces ver las empresas familiares. Los principales retos que enfrentan son la falta de profesionalización. ¿Qué es la profesionalización? La definición de procesos, de responsabilidades, de jerarquías, de toma de decisión. Eso es a lo que nos referimos de profesionalización. Hay muchos conflictos de visión, sobre todo cuando entra una nueva generación. Los hijos traen una visión a veces un poquito más innovadora o más arriesgada y los fundadores son un poquito más conservadores. Entonces, pues sí, vemos conflictos de visión. O a veces lo que pasa es que la empresa es tan grande que de repente ya no ven lo mismo. Para mí, las empresas son como las casas. O sea, si tú vives en un departamento o en una casita de un piso de 5x5, pues seguramente lo que pasa en el baño, sabes que pasa, te enteras en la cocina, ¿no? Y te enteras de lo que pasa en el patio, porque todo está en una misma área. Cuando ya estamos hablando de una mansión, asumiendo que estas ya son empresas medianas o grandes, si algo pasa en el jardín, el que está en la recámara no se va a enterar, ¿no? Y si el del jardín dice, se está quemando el jardín, o se está quemando la casa, el que está en la recámara puede que diga, no es cierto, yo aquí estoy bien cómodo en el clima viendo la tele, ¿no? Entonces eso pasa mucho en las empresas. Cada quien ve un pedacito de la realidad y entonces a la hora de tomar decisiones, pues no se ponen de acuerdo hacia dónde tiene que ir la empresa, ¿no? Conflictos en la estrategia, que es lo que hablamos ahorita, del tema de la dirección, ¿no? Según la ENAPROCE, que es la encuesta nacional de productividad que se hizo en el 2018, no hay un dato más reciente, pero el más reciente es 2018, solamente el 47% de las pymes realiza algún tipo de planeación. Recordemos que la planeación es el primer paso para la alineación de toma de decisión. Entonces, solamente el 47% de las empresas hace algún tipo de planeación y solamente el 35% de ellas, o sea, el 16% total, monitorea de forma periódica los resultados. ¿Qué significa? Si no monitoreas resultados, entonces, ¿cómo estás tomando decisiones? Porque no es que no tomes decisiones. Todas las empresas toman decisiones todos los días. Pero entonces, si solamente el 16% analiza resultados, entonces, ¿en base a qué estás tomando decisiones? Estás tomando decisiones en base a percepción, en base a estimación, en base a corazonada, en base a sentimiento, y eso genera muchos conflictos, porque cuando son primera generación y es un fundador y no hay familiares adentro, pues es una monarquía, ¿no? Pues ¿qué conflicto puede haber si es el que toma la decisión una sola persona? Pero ya cuando entra otro familiar, otro accionista, de figuras de poder, empieza a haber conflicto a la hora de tomar decisiones, y entonces muchas empresas familiares lo que terminan haciendo en las segundas generaciones es abandonar la empresa. No nos pusimos de acuerdo, mejor cada quien para su lado, y felices en familia, y se diluye la empresa familiar, ¿no? Aquí hay un ejemplo de un diálogo, ¿no? Entre una empresa familiar y otra, entonces por ahí una persona, un accionista minoritario dice, oye, quiero involucrarme más en la empresa,
quiero ver los resultados financieros, quiero opinar. Hace 2 años que no tenemos reparto y empiezo a preocuparme por la empresa. Sospecho que hay cosas bien que no se hacen en la empresa. Este es un caso real de una empresa que está en Veracruz, en donde el familiar vivía en Monterrey, recibía dividendos, y de repente dejó de recibir dividendos y se fue a Veracruz, se cambió y movió toda la familia, porque oye, algo está pasando, que ya estoy desconfiando de la empresa, ¿no? Y la recibe el accionista mayoritario, que era un hermano, donde le dice, oye, espérame, estamos pasando por momentos difíciles, estamos haciendo todo lo posible, tenemos que reinvertir todo, me da mucha tristeza tu falta de confianza, regrésate a Monterrey, no quiero policías, ¿no? Entonces, estos conflictos se dan porque nunca hubo una junta de presentación de resultados, nunca hubo un consejo en donde se estuviera monitoreando el conflicto o el avance de la empresa y la familia. O sea, simplemente pues se dejaba todo a buena fe, ¿no? Y cuando se deja todo a buena fe, los conflictos solamente van creciendo si no se estipulan las reglas de juego, ¿no? Muy bien, este es el modelo de los 3 círculos. Este es un modelo muy representativo que habla cómo interactúan los diferentes participantes en una empresa familiar. Tenemos el primer círculo, que es la propiedad, que son los dueños de la empresa. Estos dueños de la empresa son los accionistas. En teoría, un accionista lo que tiene en su prioridad es buscar el tema de reinversiones o inversiones, financiamientos, dividendos, adquisición, diversificación, o sea, hacer crecer todo lo que tiene que ver con la empresa, ¿no? Esos son como que los accionistas, pero también pueden decidir, ¿sabes qué? Vendo la empresa porque me están dando una buena oferta y no le voy a tener tanto amor, porque pues, lo que yo quiero es aumentar mi capital como accionista y crecer, ¿no? Esa es la mentalidad del accionista. Tenemos por otro lado a la empresa, que es otro ente diferente a los accionistas. La empresa tiene sus propios requerimientos. La empresa lo que busca es la rentabilidad del negocio, ser más productivo, crecer en el mercado, tener mejores productos, mejores servicios y mejorar la relación con nuestros clientes y proveedores, ¿no? Y entonces eso es lo que busca la empresa, y de la dirección general para abajo lo que buscan es esto que estamos hablando como empresa. Y luego tenemos a la familia, donde la familia lo que le interesa es que mis necesidades como familia sean cubiertas. Quiero ver cómo va a ser el futuro de mis hijos. Quiero ver cómo me vas a dar seguridad a mí como familia. Quiero ver cómo puedo vivir felices, plenos, juntos, y quiero diversificar mi patrimonio para que podamos todos vivir en los mismos niveles o en los mejores niveles en los que estamos, ¿no? Entonces, cada uno de las bolitas tiene un interés. Hay accionistas que no son que no trabajan en la empresa y que no son familia. Hay familias que no trabajan en la empresa ni son propietarios. Y hay propietarios que ni son familia ni trabajan en la empresa, ¿no? O hay empleados que ni son propietarios y que no son familia. Bueno, el reto se vuelve cuando se empiezan a entremezclar. Cuando empieza a haber familiares que son propietarios pero que no trabajan en la empresa. O cuando hay familias que son empleados pero no son accionistas. O lo más complejo, que es el punto 7, en cuando todos son empleados, familia y accionista. Ese punto 7, que está ahí, el de en medio, es el más complejo de resolver, porque a la hora de los diálogos, a la hora de la toma de decisión, cuando escuchamos cómo es la dinámica dentro de la empresa, no sabes si la persona está hablando como empleado, como propietario o como familia, porque se entremezcla todos los intereses, porque son intereses completamente diferentes. Y entonces estás en una junta de consejo en donde en teoría tenemos que estar hablando de empresa y se meten los temas de los hijos y se meten los temas de reinversión. Y a ver, espérame, estamos hablando de empresa, no estamos hablando de accionistas ni estamos hablando de familia, ¿no? Pero si no se crean estos espacios de diálogo separados, se entremezclan las conversaciones y entonces no llegamos a nada, porque finalmente hablamos de todo. Muy bien. ¿Por qué es importante identificar qué tipo de estructura requiere tu familia o tu empresa familiar? Porque no aplica para todos igual. O sea, no es una fórmula en donde todos tienen que tener organigrama, funciones, perfiles. No, a ver, tenemos que ver en dónde se encuentra la empresa familiar, y en dónde se encuentra tiene que ver
con respecto a la complejidad de la familia, o sea, qué tan compleja está la dinámica familiar y qué tan compleja es la gestión de la empresa. Hay empresas que son mucho más difíciles de gestionar, hay empresas que son más fáciles de gestionar. Conocemos empresas, ahorita tenemos un cliente que factura 250 millones de pesos al año y que no tiene un estado de resultados de negocio. No conoce sus costos, no conoce sus gastos y le va muy bien. Y ustedes van a decir, oye, ¿cómo una empresa de 250 millones de pesos? No tiene un estado de resultados de negocio hoy en día. ¿Cómo le hizo? Bueno, es una empresa que está en una industria muy noble, que sus competidores no son tan agresivos, que tienen mucha trayectoria trabajando y que de alguna forma la marca les ha ayudado a avanzar, pero están bien vulnerables a que venga otra empresa con mejores prácticas y los vaya a tumbar, ¿no? Entonces, la complejidad familiar y la complejidad empresarial son diferentes factores. La complejidad familiar tiene que ver con cuántos miembros hay dentro de la empresa, miembros familiares, qué tantas diferencias hay en el ciclo de vida de cada uno de los miembros familiares. Hay familiares que ya se quieren jubilar, hay familiares que apenas quieren empezar y que quieren ver de la empresa toda su carrera profesional. Entonces hay que ver en dónde se encuentran los diferentes miembros de la empresa familiar. ¿Qué tanto la ramificación? O sea, si ya entraron los hijos, ya entraron los nietos, o los primos, ¿quiénes están operando dentro de la empresa? La variedad de los intereses, experiencias vitales y conflictos existentes. Eso determina la complejidad familiar. Y la complejidad empresarial tiene que ver con el tamaño de la empresa. Entre más grande la empresa, pues más complejo de gestionar. Tiene que ver con el número de sucursales, porque cada sucursal a veces opera de diferente forma. Sobre todo estamos hablando de multiregiones a nivel estatal o nivel internacional. El nivel de diversificación, qué tantos productos o servicios tienes en tu cartera y qué tan distintos son entre ellos. La complejidad del sector al que perteneces, el impacto del know-how dentro del modelo de negocio y qué tanta agresividad hay en el tema de los mercados. Entonces, esos factores finalmente nos dan una calificación que nos va diciendo qué tan complejo es nuestra familia y qué tan compleja es nuestra empresa. Y lo que tenemos que buscar es que el nivel de estructura no sea ni más ni menos de lo que tu mezcla requiere. Si tú le pones más mezcla estructural o más estructura a lo que requiere tu empresa, la vas a volver burocrática y la vas a volver muy lenta y entonces no va a crecer, ¿no? Si le pones menos de lo que requiere tu empresa, la haces vulnerable y va perdiendo competitividad. Entonces tú tienes que ir viendo qué madurez de procesos o qué nivel de gobernanza familiar le tienes que poner de acuerdo a lo que tu empresa está necesitando para encontrar el balance estructural. Hace 2-3 semanas en mi Instagram publiqué una historia, una encuesta, en donde yo ponía el caso de una empresa. Les decía, a ver, acabo de salir de una empresa familiar. La empresa familiar no tiene conflictos, le está yendo muy bien, y me preguntan si deben o no deben empezar a profesionalizarse. Y en la pregunta que puse ahí en el Instagram fue, ¿consideras que deben de tener pocos reglamentos entre ellos? No poner reglamentos porque están funcionando muy bien, o poner mucho más reglamentos de los que cualquier empresa no familiar debería de tener. ¿Y saben cuál fue la empresa ganadora? Es más, a ver, levante la mano. ¿Quién cree que no debe haber reglamento? Que está funcionando así muy bien la empresa. Okay. ¿Quién cree que debe haber pocos reglamentos? Okay. ¿Quién cree que debe haber muchos reglamentos? Una de las manos que levantó que debe haber muchos reglamentos es un muy buen amigo que ya pasó por este tema. En donde algo que hemos visto en la experiencia es, entre más confianza, entre más fe, entre más confianza y buena fe pusiste para armar la empresa, más reglamento tiene que haber. ¿Por qué? Porque si tú te peleas con una persona que no es tu familiar, pues simplemente le dejas de hablar, lo corres y ya, ¿no? Pero ¿cómo le haces para correr a un hermano? ¿O cómo le haces para correr a un papá? ¿O cómo le haces como para correr a una esposa? ¿Cómo arreglas los conflictos, ¿no? Entonces, entre más buena fe, entre más confianza hay, tiene que haber más reglamentos. Porque es un blindaje. Estábamos, cuando hablamos de los comités de auditoría, en una de las empresas que estamos trabajando,
el de auditoría o el que hace compras es uno de los hermanos. Y yo les decía, tenemos que auditar al hermano. Me decía, no, pero es que le estaríamos diciendo que estamos desconfiando de él. Yo, no, al contrario, lo estás protegiendo, lo estás blindando. Porque entre más lo audites, él va a poder tener la tranquilidad de demostrarles que él no está haciendo nada indebido en un área que para esa empresa es vital. Todos sabemos que hay empresas en donde el área de compras es el área que puede ayudar a crecer o acabar con el negocio. Entonces esta empresa, su área estratégica es compras, la maneja un hermano y los hermanos automáticamente fueron, no lo audites porque se puede ofender. Y yo, no, al contrario, audítalo porque es alguien que tú quieres mucho, es un puesto estratégica, entonces que todos estén de acuerdo que lo que está pasando en esa área de compras está pasando bien, sin ningún riesgo, y entonces lo vas a dejar hacer más cosas entre más auditada está controlada el área, ¿no? Entonces, digo, a veces suena contradictorio, como que, porque en la familia, en la dinámica familiar no es así, ¿no? En la dinámica familiar, entre más confío, pues más permisos te doy. En la empresa, no. En la empresa es, entre más confío, más debemos de poner los acuerdos entre tú y yo para que no haya ningún malentendido y que todos estemos hablando y viendo lo mismo, ¿no? Estemos tomando decisiones conscientes. Muy bien. Ahora, el nivel de estructura. Nos ha tocado muchas empresas que nos piden gobernanza familiar, que nos piden consejos de administración, que nos piden protocolo familiar. Y yo lo primero que les digo es, a ver, ¿ya hiciste alguna implementación de mejores prácticas en tu empresa? Si no has hecho mejores prácticas, si no has establecido procesos, si no has establecido planeación, ni para qué nos vamos a consejo, ni para qué nos vamos a protocolo. Nos ha tocado tener empresas que empezaron con la parte de protocolo familiar, con la parte de consejo, y no le dan seguimiento. ¿Por qué? Porque todos los conflictos se estaban detonando acá adentro de la empresa. La toma de decisión, la parte de inversión, y entonces terminaron abandonando el protocolo y el consejo porque no les sirvió la parte de gobernanza, no les resolvió los conflictos porque los conflictos se estaban presentando internamente en la empresa. Entonces, comúnmente todas las empresas inician con una etapa de improvisación, ¿verdad? O sea, que es el primer nivel. Todos empezamos improvisando. Lo que se recomienda ahí es, vamos a empezar a implementar mejores prácticas. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Temas de mapeo de procesos, temas de monitoreo de indicadores, temas de presupuestos de venta. Oye, ya tenemos las mejores prácticas listas, ok, podemos pasar al siguiente nivel, que es la profesionalización, en donde ya empezamos a hablar de una planeación estratégica, ya estamos hablando de un consejo consultivo, en donde empezamos a crear la cultura de rendición de cuentas. Si alguien no funciona, ya no tienes el empacho de decir, oye, te voy a tener que despedir, aunque seas mi familiar, por el bien de la empresa te tengo que despedir, ¿no? Ya estamos hablando de otro nivel. Pero tú no puedes despedir a un familiar o te vas a meter en muchas broncas si despides a un familiar sin tener los elementos numéricos para demostrar el por qué el familiar no dio el kilo. Si no tienes el perfil de puesto, si no tienes el indicador, si no tienes el monitoreo, te vas a meter en una bronca muy fuerte al momento de decir, tengo que despedir a este familiar. Porque desde mi perspectiva no está dando resultados, pero tu perspectiva es diferente a la perspectiva que puede tener otra persona, sobre todo los miembros familiares, porque la perspectiva tiene que ver con la expectativa, y la expectativa es algo personal, ¿no? Lo que hacemos en la profesionalización es quitar expectativas y quitar perspectivas y nos vamos al monitoreo puntual de lo que es un resultado, ¿no? Luego ya podemos empezar a migrar a la parte de la institucionalización. La institucionalización, ya estamos hablando de un consejo de administración, ya empezamos a hablar de los temas de sucesión, qué pasa, este director general que es familiar, el próximo director general también tiene que ser familiar o no puede ser familiar, o qué condiciones son las óptimas para contratar un director no familiar. ¿Hay alguno de aquí de la familia que pueda cubrir el puesto o va a ser de fuera? O sea, todo se ve ya en la parte de la institucionalización. Ya empezamos ahí a ver los comités que se derivan del consejo de administración, ya empezamos a ver el tema de protocolo familiar, que ya se empieza a ver en el último nivel, que tiene que ver con la diversificación de la empresa familiar, los protocolos familiares, que ahorita vamos a ver un poquito qué es un protocolo familiar, y los fideicomisos y los consorcios de primos, en donde ya un fideicomiso es cuando de repente la empresa le delega la gestión y la administración hacia un tercero, un fideicomiso, y hay muchas empresas familiares que terminan haciendo eso, para eliminar
conflictos, dicen, ¿sabes qué? Viene un fideicomiso, opera y yo ya me quito de broncas porque no pude solucionar las broncas entre la familia, ¿no? Muy bien. Las necesidades de la familia crecen más rápido que la capacidad de cobertura de una empresa familiar. Esto es bien interesante y muy pocas empresas lo asimilan. O sea, la primera generación comúnmente pues la batalló, la segunda generación empieza como que a disfrutar los beneficios y luego quiere que la tercera generación viva igual que la segunda generación, que vaya a las mismas escuelas, los mismos carros, las mismas casas, y la cuarta generación igual y ya no aguanta. O sea, las necesidades de las familias crecen más rápido que la capacidad de las empresas para cubrir estas necesidades. Entonces, ahí es donde nosotros recomendamos que una empresa familiar migre a ser una familia empresaria. Una empresa familiar es cuando todos los miembros familiares viven de una sola empresa, y una familia empresaria es cuando se empiezan a diversificar diferentes eslabones dentro de la cadena productiva para que entonces cada hijo o cada miembro familiar vaya agarrando uno de los eslabones, ¿no? Oye, pues yo fabrico, no sé, zapatos, muy bien, y son dos hijos que están operando el negocio o dos hermanos. Bueno, ¿qué te parece si uno de ellos fabrica y el otro comercializa? Y si al rato se mete un hijo de ellos, que ese se vaya a buscar la comercialización de materias primas de importación. Y entonces ese que comercializa las materias primas de importación le puede vender a esta empresa, pero le puede vender a otras empresas. Y el que fabrica zapatos, fabrica para la comercializadora, pero para cualquier otra empresa. Y el que comercializa puede comprar zapatos de esta empresa, pero puede comprar zapatos de otras empresas, ¿no? Y cada uno se dedica a hacer crecer su propio negocio, ¿no? Son unidades de negocio diferentes. Eso ya es una familia empresaria. Y ahí es más factible que entonces la riqueza se vaya multiplicando y se vaya alcanzando a cubrir los mismos necesidades que se venían cubriendo en generaciones anteriores. Muy bien. Las estadísticas de mortandad, pues ahí también son muy duras, ¿no? En la primera generación solamente el 30% de las empresas pasa de la primera generación a la segunda generación. Y no es porque la empresa fracase necesariamente. Muchas veces la empresa está muy bien, pero ya no se ponen de acuerdo entre familia, entonces pues mejor la dejan por la paz. Y ya de la segunda a la tercera sobrevivió un 13%, o sea, casi el 50% de la segunda a tercera sobrevivió. El gran reto es pasar de primera a segunda generación. Algunos intereses que podemos encontrar por generación, ya lo comentábamos ahorita. La primera generación lo que busca es, son los padres, lo que buscan es como el sacrificio, quieren hacerlas crecer. La segunda generación busca un poquito más de control, más de estabilidad, más confort, y la tercera generación ya lo que está buscando es seguridad patrimonial, ya da por sentada la operación del negocio, me tiene que dar y me tiene que asegurar mi nivel económico o el que yo estoy esperando, al que he venido por 2 generaciones, ¿no? Entonces sí es importante saber en qué generación se encuentra la empresa, en qué generación mental se encuentra cada uno de los elementos para ver qué es lo que están esperando de la empresa familiar. Muy bien, vamos a ahondar un poquito en la parte de profesionalización e institucionalización. La profesionalización nosotros la separamos en 3 puntos: la planeación estratégica, la estructura organizacional y la cultura de rendición de cuentas. Esos son los 3 elementos básicos de la profesionalización. La planeación estratégica nos sirve para poder identificar el rumbo estratégico hacia dónde queremos ir, nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, nuestros objetivos estratégicos, y nos empieza a definir indicadores. O sea, prácticamente la planeación estratégica nos dice dónde estamos, a dónde queremos ir y qué es lo que tenemos que hacer para alcanzarlo. Pero ojo, la planeación estratégica no se define por democracia. Aunque participan varias personas dentro del proceso de planeación estratégica, se tiene que definir un consenso. O sea, si tu hermano crees que tienes que ir al lado A y tu otro hermano crees que tienes que ir al lado B y el otro cree que tiene que ir al lado C, lo que tenemos que lograr con la planeación estratégica es que los 3 al final den los argumentos de por qué es mejor cada uno de ellos y al final decidir hacia dónde van a escoger ir. La planeación estratégica a veces creen que es para generación de ideas y no, algo que nos hemos dado cuenta es que las ideas sobran en las empresas. La planeación estratégica es decidir qué no vamos a hacer y hacia dónde nos vamos a enfocar.
Algo que hemos visto mucho en las pymes es que hay demasiadas ideas y estamos tirándole a todo. La planeación estratégica te ayuda a alinearte, a orientar tus esfuerzos y sobre todo las metas, cómo queremos estar en un determinado tiempo. La parte de estructura organizacional, que es algo muy padre porque finalmente la planeación se logra o los objetivos se logran con las personas. La estructura organizacional tiene que ver con la definición de los procesos que aportan valor al negocio o a la empresa, las actividades y las responsabilidades de cada puesto. No importa si tú eres accionista, si tú estás jugando un rol operativo dentro de la empresa, tienes que tener bien claro tus funciones, tus responsabilidades, tu horario de trabajo, a quién le reportas y cuánto debes de ganar. Y no se vale decir que como soy accionista, pues gano un chorro, ¿no? Y esa es una de las preguntas que me hacen mucho los clientes. Oye, Inge, entonces, a ver, ¿cuánto debo de ganar yo? Soy accionista. Ah, ok, muy bien. ¿Cuánto ganas ahorita? No, pues 90,000 pesos. Ah, muy bien. ¿Cuánto le pagarías a alguien porque hiciera lo que tú estás haciendo? ¿Le pagarías 90,000 pesos? Ah, no, le pagaría 20,000 pesos. Ah, bueno, ese es tu sueldo. Tu sueldo son 20,000 pesos. Oye, es que yo vivo con 90. Ah, muy bien. Págate 20 y los otros 70, sácalos de dividendos. Si tu estilo de vida es de 90, no te lo va a cambiar. Pero no creas que tu empresa tiene para pagar 90,000 pesos por auxiliar de cobranza, ¿verdad? O sea, es tu puesto. Y ese tiene que ser a valor en industria. Y al revés está también mal. O sea, conocemos empresas de fundadores en donde los hijos traen 4 puestos. Director de compras y director comercial y director de operaciones y entra a las 7 de la mañana y se va a las 10 de la noche, ¿verdad? Oye, ¿cuánto gana? 60,000 pesos. A ver, reemplázalo. Búscate en el mercado a alguien que le haga de estos 3 directores, a ver cuánto te va a cobrar. Te van a cobrar mínimo 200,000 pesos por las 3 direcciones. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas familiares tienen miopía financiera. Hacemos como que trabajamos, hacemos como que nos pagamos para que la empresa salga a flote. No, señores. Necesitas ver realmente tu empresa, cuánto ocupa pagar de sueldos, para que entonces te des cuenta si tu empresa es rentable o no. Hay muchas empresas que son rentables por muchos años porque no se pagan lo que deben de pagarse como sueldos. Y entonces quedan encarcelados porque no pueden contratar a alguien, porque no hay nadie que vaya a irse a jalar, a hacer todo lo que hacen por lo que están ganando, ¿no? Entonces tienes que ser muy honesto con esa parte financiera. Para eso sirve mucho la profesionalización. ¿Cuáles son las responsabilidades, la jerarquía y la compensación? Y saber que estás ahí por una responsabilidad y por un sueldo, ¿no? Por eso es bien importante separar lo que son accionistas de lo que es ser empleado, ¿no? Y la última parte es la cultura de rendición de cuentas. La cultura de rendición de cuentas es crear un consejo consultivo, sobre todo cuando no hay dirección general. Nos ha tocado muchas empresas en donde les preguntas, ¿quién es el director general? ¿Todos? ¿Yo? ¿Y mi hermano? Todos somos directores, todos tomamos decisiones. Ah, ok. Y entonces a la hora que le tengamos que evaluar el resultado total de la empresa, ¿a quién le preguntamos? ¿Quién es el responsable? No puede haber varios responsables. Hay un responsable. Puede haber muchos involucrados, pero tiene que haber un responsable. La responsabilidad es de una sola persona. Entonces, la dirección general tiene que haber un responsable. Y entonces el consejo consultivo funciona mucho cuando el director general también es accionista, porque entonces él a quién le va a rendir cuentas, si él es el mismo dueño de la empresa. Entonces formas un consejo consultivo que no tiene carácter fiduciario, no tiene carácter legal, es más bien un acuerdo en donde el director general nombra a algunos miembros de su empresa o a veces puede nombrar un consejero independiente externo y cada cierto tiempo, cada mes, presentan los resultados de la empresa y van viendo los indicadores de compra y los indicadores de venta y los indicadores financieros, y entonces empieza a crear una cultura de rendición de cuentas, porque con el simple hecho de empezar a medir, las cosas empiezan a mejorar, sin hacer nada, simplemente midiendo las cosas empiezan a mejorar, porque se empiezan a abrir diálogos. Oye, las ventas venían así y ahora subieron, ¿y qué hicimos para que subieran las ventas? Oye, las ventas bajaron, ¿y qué pasó? ¿Por qué bajó? Oye, ¿por qué la cobranza? Mira cómo veníamos y ahora mira cómo estamos. Entonces, solo
con la pura cultura de rendición de cuentas, las empresas empiezan a mejorar con la cultura de medición. Esto es profesionalización. Y este dibujito, por ahí me lo pirateé de una presentación, me gustó mucho porque habla de esta madurez de la toma de decisión de una empresa profesional, ¿no? En donde tienes que tomar decisiones empresariales, pero también tienes que jugar roles familiares, ¿no? Y entonces entiendes tu rol empresarial, pero también entiendes tu rol familiar, ¿no? Esto nos referimos con la profesionalización de la toma de decisión. Muy bien. Una empresa familiar con profesionalización no la tumba nadie. Una empresa familiar sin profesionalización se tumba sola. No ocupas competencia, no ocupas nada. Solita se va a meter los pies por los intereses y los diferentes conflictos que puede suscitarse entre las figuras de poder de la empresa. Estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Ok, muy bien. Ok, ¿cuáles son los retos que nos hemos enfrentado en la profesionalización? Pues bueno, las tradiciones culturales. Hay una cerrazón familiar a veces que no permite que estos cambios se den, o la poca confianza a gente de afuera. Ahorita estamos con una empresa en donde hay 2 vacantes muy importantes en la empresa y no hay forma de que convencemos a los socios de que contraten gente de afuera. Ya les demostramos con indicadores, ya les demostramos con todo, y ahorita lo que está haciendo una de nuestras consultoras es de plano decir, ¿sabes qué? Tráiganse un psicólogo, denles un curso de confianza, porque todo el tema radica en cómo están acostumbrados a tomar decisiones, y es nadie de la familia, nadie que no sea fuera de la familia puede tomar un puesto importante en la empresa, porque si no es de la familia nos puede traicionar, si no es de la familia se puede llevar el conocimiento. Entonces nadie más que la familia debe tomar un puesto importante. Entonces están atorados, y el problema es que ya se están empezando a jubilar y no hay forma de que los convencemos de que contraten una persona fuera de la familia. Entonces sí, mucho tiene que ver la tradición, la alta centralización, cuando todo el poder cae en una sola persona, la baja formalización, el no contar con reglas estandarizadas o procedimientos formales, el familismo, en donde la lealtad y las emociones y los sentimientos pesan más que la parte familiar, y la resistencia al cambio por no querer ver ni atender los cambios que la misma industria o el mercado está pidiendo que se presenten, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar de la institucionalización. Así como la profesionalización tiene 3 elementos, la institucionalización tiene 4 elementos principales. Tiene que ver con el consejo de administración, la formación de comités, el protocolo familiar y el proceso de sucesión. Son cosas que se tienen que platicar ya cuando estamos en un proceso de institucionalización. El consejo de administración pues ya tiene un carácter fiduciario, ya está en el acta, tiene poder, está formado por consejeros patrimoniales, que son los accionistas, consejeros relacionados y consejeros independientes. Aquí ya tiene que haber consejeros independientes. Un consejero independiente, hay muchas empresas que tienen menús de consejeros independientes, comúnmente son directores, exdirectores de otras empresas que van a tu empresa a darte alguna consejería, o pueden ser consultores que fungen como consejeros independientes. Decía una empresa, oye, ¿y qué va a venir a decirme una persona que no conoce la empresa? Yo les digo, no te imaginas todo lo que te puede decir, no te imaginas todo lo que te puede decir, ¿no? Es bien importante que sea impar, porque en el consejo de administración ya hay votos. Entonces ya tiene que haber, no, pues si hay par, pues van a quedar empatados posiblemente. Tiene que ser impar. El consejo de administración empieza a evaluar el desempeño de la dirección general. O sea, el consejo de administración ya puede empezar a decir, ¿sabes qué? Hay que cambiar a este director, o que siga este director. No sé si ustedes sepan, en muchas empresas corporativas los directores generales cambian cada 5 años. Porque un director general trae una filosofía, trae un ADN que le funciona a la empresa en ese momento, y a los 5 años ya no le funciona ese ADN. Y ese director general se va a otra empresa a ser director general, y viene otro director general con otro ADN. Eso es súper normal en las empresas. Vemos empresas familiares donde los directores generales tienen 40 años trabajando en la empresa. ¿Qué le van a aportar teniendo 40 años de hacer lo mismo, ¿no? Y vela por los intereses de los accionistas. Ese es el principal rol que tiene el consejo de administración. Los comités
De los consejos de administración se derivan los comités los presiden los consejeros independientes. Comúnmente son 4 tipos de comités. Está el comité de planeación y finanzas, el comité de auditoría, el comité de riesgo, el comité de compensación. Estos comités tienen relación con la empresa, pero no se interponen, o sea, no se brincan a la dirección general. Pero sí te ayudan. Por ejemplo, el comité de auditoría le reporta directamente al consejo, pero este consejero vaya a hacer auditoría de procesos, auditorías de inventario, auditorías de compras, pero no le dice nada de inventarios, no le dice, el inventario está mal. Esa es chamba del director general, pero levanta todo lo que vio y va y lo presenta al consejo de administración. Este fue mi reporte de auditoría, este es mi reporte de mi análisis de riesgo, yo veo estas cosas, pero el que toma la decisión es la dirección general. No te brincas a la dirección general. La dirección general tiene la autonomía y la responsabilidad para tomar decisión, y el consejo de administración da un consejo de lo que está viendo en la empresa. Entonces los comités participan pero no se interponen e informan a los accionistas y al consejo. Eso es lo que hacen los comités. Dentro del protocolo familiar, en el protocolo familiar se marcan las reglas sobre los familiares que se involucran en la empresa. Este sí puede tener un carácter legal. Se abordan temas que se tienen que platicar, pero que a veces no queremos platicar, ¿no? ¿Qué pasa si se muere el fundador? ¿Qué pasa si se muere el director general? ¿Cómo vamos a apoyar la educación de los familiares? ¿Se va a formar un fondo de educación? ¿No se va a formar un fondo de educación? ¿Se puede contratar un familiar o no se puede contratar un familiar? ¿Qué tipo de familiar sí se contrata? ¿Qué tipo de familiar no? Nos ha tocado empresas en donde el primer hijo le pagas el IPADE, el segundo hijo le pagas el IPADE, el tercer hijo cree que le vas a pagar el IPADE y, oye, espera, ya no hay lana. ¿Y por qué a los otros 2 sí? Y ahí empieza el conflicto. Y hay una empresa que atendimos que uno de los hijos se independizó porque no le pagaron el IPADE. De ahí se derivó todo el conflicto. Porque no pusiste desde el principio las reglas de cómo ibas a apoyar la educación de los hijos, ¿no? Seguridad. ¿Qué pasa si se muere? Estaba en el curso que estoy tomando de protocolo. En Latinoamérica se aborda el tema del secuestro. ¿Qué pasa si secuestran a alguien de la familia? ¿Quién lo paga? ¿La empresa o la familia? ¿Cuál es el fondo que hay para un secuestro? Porque puede que un secuestro descapitalice la empresa y se acaba el negocio por un secuestro. Entonces son temas que nadie quiere hablar, pero que se tienen que platicar y se tienen que poner dentro del protocolo familiar. ¿Qué pasa si uno de los hijos es adicto a las drogas? ¿Cómo vas a pasar? ¿Qué pasa si uno de los hijos, y nos tocó también hace poquito, no estaba uno de los hijos dentro del consejo, dentro de la empresa, nosotros no lo conocíamos, y ya cuando tuvimos la reunión, pues nos dimos cuenta que era de la comunidad LGTB. Algo, no sé si está en protocolo o no, pero se nota claramente a quién le dieron prioridad y a quién no le dieron prioridad. Entonces, pues ahora sí que no nos podemos meter en esos temas, pero al menos que esté platicado y acordado, o si va a importar o no va a importar ese tipo de cosas en el tema del protocolo familiar. O sea, todas esas cosas que no se quieren hablar, se tienen que empezar a plasmar en el protocolo familiar, porque son cosas que suceden. O sea, no puedes decir que no va a morir, no puedes decir que no vas a tener hijos. O sea, tienes que platicarlo y tienes que empezar a ponerlo en papel antes de que haya conflictos. Siempre me preguntan, cuando yo les empiezo a recomendar esto del consejo y los comités y el protocolo, oye, Inge, pero yo ahorita no tengo conflictos con mi familia. Estás en el momento perfecto. Momento perfecto. Porque ya cuando hay conflicto, es bien difícil platicar estas cosas. El mejor momento para hacer esto es cuando no hay conflictos en la empresa familiar. Y la sucesión, define el proceso de sucesión, desde cuáles van a ser los criterios de selección, de evaluación, compensación y programa de desarrollo interno en caso que el sucesor venga dentro de la empresa o dentro de la familia, ¿no? Y asegura la vigencia, vanguardia y alta productividad de la empresa. El proceso de sucesión es un esfuerzo deliberado y sistemático para asegurar el liderazgo y posicionamiento de la empresa. Menos del 20% de las empresas familiares tienen un plan de sucesión.
menos del 20%. Y es un proceso que puede durar hasta 6 u 8 años. No es mañana, ¿no? ¿Por qué? En una empresa familiar es mucho más largo, ¿no? Hay un consultor que conocemos que nos dice que desde los 7 años ya está formado el carácter. Y tú puedes desde los 7 años de tus hijos saber quién es el que tiene mejor perfil para ser director general. Por sus ciertas habilidades que ya va formando, de carácter, de resiliencia, desde los 7 años. Entonces, oye, a ver, mis hijos uno tiene 7, otro tiene 4. Si yo quiero que mis hijos vengan a hacer sucesión, pues yo a los 10 les puedo poner un examencito para ver cuál de los dos tiene mejor carácter de director, y a ese lo meto a estudiar administración y padre, ¿sí? A ese, y no necesariamente es el primogénito, que es lo que pasa mucho en las empresas. El primogénito, el varón, ese es el que tiene que ser el director. No es cierto. Hay mujeres que son las indicadas como directoras y que a lo mejor están en el tercer lugar. Son la tercera hermana o la tercera hija, ¿no? Pero eso lo puedes analizar desde temprano, ¿no? Tiene que tener una educación formal requerida, tiene que tener una temprana exposición a la empresa, pero ojo con el punto número 4, ese es bien duro, ese es bien importante. Tiene que tener experiencia fuera de la empresa. Ahorita estamos con una empresa en donde le pregunté al fundador, al director, oye, ¿quién es tu sucesor? Ah, mi hermano. Ah, muy bien. ¿Y en cuánto te quieres jubilar? No, yo en 5 años. Perfecto. Ve diciéndole a Jorge que se vaya buscando chamba. ¿Cómo? Sí. ¿Se va a buscar chamba? Tiene que estar los 5 años que le quedan trabajando en otra empresa para que venga a aportar valor a tu empresa. Tiene 20 años trabajando contigo. Ha sido tu sombra durante 25 años. O sea, ¿qué va a venir a hacer él? Va a venir a hacer lo mismo que ha hecho tú toda la vida. Ve que se vaya a buscar chamba como director general. Y luego me dice, es que no le van a dar chamba a dirección general. Le digo, ay, tú sí. O sea, y se quedó pensando, o sea, ¿tú le vas a dar chamba a alguien que no le daría chamba a dirección general a tu empresa que factura 350 millones de pesos? Aguas, ¿no? Aguas. Digo, son preguntas que a veces como consultores hacemos no con afán de molestar, pero sí con afán de reflexionar, o sea, que reflexionen realmente cómo estamos tomando las decisiones en la empresa, ¿no? Muy bien, entonces ya se evalúa, hay una interacción de 1 año a veces, o al menos 6 meses entre el sucesor y el predecesor, y luego ya se va evaluando el sucesor por medio del consejo de administración, ¿no? Entonces, no es rápido, o sea, hacerlo bien no es rápido, pero hay una metodología. Eso es lo que quiero darles a entender. O sea, no hay que improvisar, es nomás seguir el step by step de lo que se tiene que hacer. ¿Por qué no se planea la sucesión? Porque no se acepta discutir sobre el retiro, porque se presume que nos queda mucho tiempo de vida, porque hay desconfianza de las personas no familiares, porque el 70% de los propietarios creemos que vamos a seguir trabajando después de los 65 años. Yo me acuerdo que yo dije que me quería retirar a los 45. Y yo creo que no, yo creo que todavía me falta un ratito, ¿eh? Pero yo me acuerdo que a los 20 y tantos yo dije que me quería retirar a los 45. Evitar posibles desacuerdos en decisiones familiares. A veces lo que hacen es, no platican de eso para que no haya desacuerdos. Entonces haces lo que la garza, ¿eh? Metes la cabeza y ahí nos tocó un dueño que dijo, hay que se vayan acomodando las calabazas en el camino. Y yo, señor, no ha hecho su testamento, está enfermo, necesita hacer su testamento. No, hombre, que se pongan de acuerdo mis hijos. Eso es súper irresponsable, súper irresponsable. No sé por dónde empezar, no sé en quién confiar. Muy bien. Nuestras recomendaciones ya para finalizar y entrar a la parte de preguntas y respuestas, es identifiquen en qué nivel de complejidad se encuentra su empresa y su familia. Les vamos a regalar un Excel. Si se meten a la página de complementcg.com/expopime, le pican y ahí pueden descargar un Excel. No sé si lo puedas abrir tantitito. Es un Excelito que les va a ayudar a que ustedes reflexionen en su empresa qué tan compleja es su gestión, qué tan compleja es la familia, y hay un ejercicio de alineación de visión estratégica. Si son varios accionistas o varios familiares que están tomando decisión, puedes abrir la primera. Ah, bueno. Okay.
Este es el de complejidad de la gestión de la empresa. Hay varios factores, ustedes van calificando de 1 a 4 y al final te va diciendo, dale por abajo, por favor. Al final nos dice qué tan complejo, si es de baja complejidad, mediana o alta complejidad. Y luego tenemos el de complejidad familiar. ¿Puedes abrir la otra pestañita? Esta. Ah, sí. Igual, son algunos factores y van calificando qué tan complejo es la familia. Y por último, el de retos estratégicos. El otro. Ese está bien padre. Si son varios familiares, contéstenlo de forma autónoma, o sea, de forma individual, y pónganse a acomodar del 1 al 7 cuál creen que es el reto más importante que hay. Y luego vacíenlo y se van a dar cuenta de las desviaciones que hay. Y el que tengan desviaciones se va a representar en la toma de decisión, porque significa que cada quien le está dando peso e importancia a ciertas cosas. Y cuando entre más desviación, más dispersión de energía, y entonces no vamos a llegar a nada porque cada quien está persiguiendo objetivos diferentes. Entonces hagan este ejercicio entre los diferentes tomadores de decisión. Lo pueden descargar gratuito en nuestra página web, lo contestan y les da un pequeño como autodiagnóstico de la complejidad familiar y empresarial. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay tiempo de preguntas y respuestas? Sí. ¿Pregunta? Sí. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Sí. Haz para allá el micrófono. Sí. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Más que una pregunta, te quiero compartir. La presentación está muy completa, me parece muy buena, pero el 80% de tu estudio está hecho hacia una sucesión tradicional de padres a hijos. Te quiero compartir mi punto como aporte, a lo mejor para una variación a tu estudio, a conforme va la sociedad y la actualidad. En mi caso, la empresa, el fundador es mi hijo y trabajamos con él, sus padres y sus hermanos. Entonces, es un modelo diferente a lo que tú nos presentas, que hay algunas adecuaciones que sí funcionan, pero sería interesante ver ese modelo, porque yo creo que como está la generación ahora, se puede repetir. Sí, gracias. De hecho, mi empresa es empresa familiar. Mi papá también trabaja conmigo, pero como que cuando es de abajo para arriba, los papás no se interponen mucho. O sea, como que los papás respetan lo que el hijo dice. Las broncas que hemos visto es cuando es de arriba para abajo, como que hay conflicto. Pero, digo, mi papá trabaja ahí conmigo y se ha respetado muy bien el tema familiar. Pero yo creo que sí va a pasar esto, sobre todo, pues sí, por el tema de rotación y todo esto que se está viendo en la actualidad. Seguramente algunas personas se van a ir integrando a las empresas de los hijos. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Compañero. Esta presentación, si se meten a lo de la descarga del flyer, del Excel, le vamos a pedir su correo y ahí les podemos mandar la presentación completa sin problema. Buenas tardes. Mi duda va al respecto del concepto de profesionalismo, porque si bien ahorita lo que estábamos viendo es el tema de empresas familiares, también existe el fenómeno de que empresarios que tienen puestos gerenciales o directivos dentro del corporativo empiezan a manejar las familias como si fueran el corporativo mismo. Entonces, ¿cómo este concepto crees, por tu experiencia, que podría ayudar a tener una relación familiar más sana cuando esta no es parte de la empresa? O sea, que los empleados no familiares o no accionistas empiezan a jugar un rol fuerte de recomendación o de influencia con la familia. Sí. Ok. Pues digo, sí pasa, sobre todo en aquellas empresas que no tienen los protocolos. O sea, nos ha tocado ver empresas en donde la empresa los mismos dueños no se reconocían con la capacidad para poder llevar a la empresa a ciertos niveles,
contratan a una persona con muchas habilidades, pero terminan mangoneando o terminan a veces teniendo un poquito más poder que la familia, ¿no? Yo creo que el tema más bien es cómo desde la empresa pues, se fue a formar un consejo de administración y que el consejo de administración sea el que tenga el mayor poder sobre la empresa. O sea, el mayor poder de una empresa no debe ser la dirección general, debería ser el consejo de administración. Pero si no hay consejo de administración, digo, nos ha pasado, una empresa familiar que atendimos hace poquito, que contrataron un director general y el director general llegó bien padre, o sea, como que imponiendo y de repente empezó a meter a familiares de él diciendo, no, aunque sean mis familiares, yo no los voy a dejar de exigir. Y los empezó a meter y al año dijo, no, ¿sabes qué? Los voy a correr. Y que los accionistas seguros son tus familiares, sí, los voy a correr. Yo no me toco el corazón, los voy a correr, ni modo. Y los empezó a correr a todos como 5 familiares. Y luego se dieron cuenta que lo que hizo este pelado fue que abrió otra empresa con sus familiares y se robó todo el talento, todos los clientes. Porque empezó a decir, no, este cliente ya no lo quiero porque no nos paga. Este cliente no lo quiero porque no nos paga. Y entonces lo que hizo el pelado fue que metió a sus familiares, se jaló los clientes que no quería y los empezó a operar acá con ya conocimiento de la empresa. Los demandaron. O sea, sí hubo una demanda y procedió y sí estuvo fuerte. Pero pues es que no había un consejo de administración que evaluara eso. Y eso es a lo que le tienen miedo mucho las empresas familiares de contratar externos. O sea, la contratación de un externo no es nada más lo contrato y ya. O sea, hay que hacer todo un tema de consejo y perfiles y evaluación para que entre un externo, ¿no? Pero el desfalco te lo puede hacer un familiar y uno familiar. Conocemos una empresa en donde uno de los hermanos fue el que hizo el defraude en la empresa, ¿no? Entonces eso no tiene nada que ver con que te defraude o no, no es ningún seguro. Gracias. ¿Dudas? Acá. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, el modelo que tú nos presentas aquí, ¿cuántas personas se necesitan para poder hacer algo como esto? Es que más bien es qué tan grande es tu empresa como para ver qué tantos procesos hay que poner. Nos ha tocado empresas en donde son 2 miembros, esposo y esposa, y entre ellos se define quién va a ser el director general, las responsabilidades entre uno y otro. O sea, lo importante es clarificar, no hay un número mínimo para hacerlo, sino que queden las reglas claras. O sea, 2 personas, mientras sean 2 personas para arriba, pues se tienen que definir estos temas claros. Lo compartí ahorita con un compañero que yo con mi mujer empecé a hacer un negocio y ella me ayudó a fundarlo y a darle forma, y duramos trabajando 2 semanas juntos. 2 semanas. Hasta que le dije, a ver, espérame, tú mandas en la casa y yo mando aquí, porque no nos estamos poniendo de acuerdo y eran pleitos y pleitos y pleitos. Y decidimos por lo sano, me lo dejó el negocio, y yo lo estoy operando, es uno de los negocios que tengo. Y ella dijo, ¿sabes qué? Por salud matrimonial, bye, porque ella es muy buena en lo que hace y es muy líder y yo también. Entonces, no hubo acuerdo mutuo ahí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Descarguen el material y a los que nos mandaron el correíto para descargar material les mandamos la presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a Israel Alejandro Moya Gaspar. Aquí está un certificado, te lo vamos a hacer entrega y se lo vamos a leer aquí enfrente de todos. CAINTA Nuevo León y el comité organizador otorgan la presente constancia a Israel Alejandro Molleda Gaspar por su destacada participación en el programa de formación empresarial con la conferencia Pymes Familiares, cómo hacerlas crecer sin desintegrarse en el intento. Sintermex, Monterrey, Nuevo León, agosto 2022. Gracias. Muchas felicidades. Gracias. Aquí está. Entrega. Y agradeciendo la conferencia, les queremos invitar a todos a la siguiente conferencia y agradecerles por su asistencia. Les recuerdo contestar la encuesta que va a aparecer ahorita, un código QR, en el cual los invitamos a consultar también los programas que vamos a tener durante la expo, y también los invitamos a hacer un recorrido y pueden permanecer aquí para la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Buenas tardes.